Amén. ¿Estamos contentos? Amén. Estamos en la casa del Rey. Estamos en el palacio del Señor. Estamos gozosos, muy gozosos. Dice la palabra que tenemos que entrar por sus puertas con acción de gracias. Qué agradecidos tenemos que estar. Yo sé que hay muchos testimonios que dar, muchos hermanos que durante todo este tiempo ha sido un proceso de recuperación de su salud, de sus fuerzas, porque no ha sido sencillo. Muchos hemos caído enfermos, unos con síntomas, otros sin síntomas, pero al final muchos han caído enfermos. Pero aquí vemos la misericordia de Dios. Estamos de pie, amén. Estamos de pie. Bendito sea el Señor, que en su misericordia les ha placido aún tenernos aquí. Amén. Y estamos aquí para servirle al Señor. Solamente para eso, hermano. Ese es el gran propósito de nuestras vidas. Poder servirle al Señor. Y ser para Él solamente. Hemos cantado que Él es nuestro dueño, que Él es nuestro Padre. Tenemos que sentir esa identidad dentro de nosotros. Tenemos que sentirnos que cuando lo decimos es porque lo vivimos. No es una canción, no. Es algo que tenemos que vivirlo cada día. Sentirnos hijos, sentirnos amados, sentimos que no estamos desamparados. Sentimos que Él es nuestro dueño y que está todos los días sus ojos sobre nosotros. Y que está pendiente, aún dice la palabra, de nuestro suspiro. Qué hermoso, ¿no? El Señor está pendiente hasta de nuestro suspiro. Las mujeres que suspiramos mucho, hasta eso está pendiente el Señor. Si te cuenta nuestros cabellos, nuestros suspiros, pues no vamos a estar agradecidos hoy y venir aquí a la casa del Señor con nuestro corazón abierto y decir, Padre, aquí he venido, háblame, porque yo quiero de ti, yo quiero esa palabra, porque esa palabra es para mí. Gloria al Señor. El Señor es bueno. Hoy, mis hermanos, traigo un mensaje. No creo que más bien sea una exhortación, sino un mensaje de prevención. Que el Señor nos quiere prevenir ante estos tiempos en que estamos viviendo. Aleluya. No tengo nada nuevo que decirles acerca de lo que estamos viviendo, porque creo que todos somos conscientes del tiempo que estamos viviendo. Y ya no solamente del tiempo a nivel pandemia, sino del tiempo espiritual al que estamos viviendo en este momento. Somos la generación que vamos a vivir, estamos viviendo ya los últimos días, más que los principios de dolor de ella. Y por eso el Señor en esta mañana nos quiere hablar, nos quiere prevenir, nos quiere animar también a que a pesar de las circunstancias en las que estamos viviendo, nosotros tenemos que recordar nuestra identidad como cristianos. No podemos bajar la guardia. No se nos puede quemar el pan en la puerta del horno, como dicen. No. Hay una frase que me gusta mucho: no podemos nadar hasta la orilla para llegar a morir, ahogarnos allí. Si ya estamos, si hemos pasado cosas terribles, si hemos pasado situaciones difíciles en nuestra vida cristiana, y estoy hablando aquí como cada uno como hijos de Dios, en nuestro llamado, en nuestro ministerio, personalmente, ministerialmente, en los trabajos, hemos pasado muchas cosas. No ha venido estos tiempos difíciles para que hoy nosotros nos rindamos y bajemos la guardia. Más bien al contrario, este round lo vamos a ganar en el nombre del Señor. Con knockout. No soy amante del boxeo, pero me parece buena el símbolo, porque nosotros tenemos con nosotros al mejor, al campeón, al Señor Jesucristo. Él lo venció ya en la cruz del Calvario y nosotros solamente estamos para recordar de que Él ya lo venció todo y nos lo ha dado a nosotros juntamente con Él la victoria. Amén. Amén. En estos momentos, mis amados hermanos, las recomendaciones a las cuales el mundo nos hace todos los días, como los carteles que están aquí, ¿no? Ustedes se dan cuenta que la iglesia está con muchos carteles para recordarnos el uso de la mascarilla, el abrazo, el beso, que lo dejaremos para luego, y muchas cosas más, la distancia de seguridad. Pero hay unas recomendaciones mucho mayores, porque estas son físicamente para la situación de pandemia que vivimos, pero hay unas recomendaciones las cuales la Biblia nos dice en este día y nos previene también estas recomendaciones para que no caigamos en el virus fuerte que está viniendo en los últimos tiempos.
Porque dice la Biblia que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. A ese sí que le tengo temor. A mí el coronavirus no me mató. Pero el enfriamiento espiritual es la antesala a una caída. Es la antesala a una vida sin el Señor. Y como el hermano ha comentado como testimonio, y me parece más bien como introducción a esta predicación, que es lo que nos puede pasar si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo del 6 al 9. Vamos a leer. Segunda de Timoteo, hasta a veces no lo sabemos hasta de memoria, pero hoy el Señor nos lo quiere volver a recordar porque es necesario. Es necesario. Segunda de Timoteo, capítulo 1, del versículo del 6 al 9. ¿Sí? Lo vamos a leer. Dice, por lo cual te aconsejo, dice el apóstol Pablo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Muchas gracias. Los que se pusieron de pie en el nombre del Señor. Esto es como los carteles que deberíamos poner aquí para cada uno de nosotros. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Amén. Porque si no, el virus del enfriamiento te puede hacer mella en tu vida. ¿Y cómo podemos saber si estamos con síntomas de este virus? Seguramente ahora sabemos todos los síntomas del coronavirus. Pero muchos estamos, digo posiblemente, algunos mejor no sabe todo, pero tenemos que estar nosotros apercibidos y saber cuáles son los síntomas a un enfriamiento espiritual, a caer en el error de descuidar nuestra vida espiritual. Primero, dejamos de lado la palabra de Dios. Ya no leemos la Biblia. Nos conformamos con escuchar a lo mejor alguna predicación, pero tú personalmente no coges la palabra de Dios y estudias y meditas en ella. Porque leer no es lo mismo que meditar. Yo puedo leer y ya está, y cerrarla e irme. Como una rutina, hermanos. La vida espiritual no es una rutina, y el primer síntoma de un enfriamiento es hacer como que no pasa nada si nosotros no leemos la palabra de Dios. Toma un versículo, toma una lectura bíblica, toma un capítulo y plántate allí delante del Señor. Háblame, Señor. Ayúdame a meditar. Primer síntoma, dejar de lado la palabra de Dios. Hoy no leí, no pasa nada. Mañana tampoco, y así. Primer síntoma. Segundo síntoma, dejas de orar. Hay tiempo para todo, pero no hay tiempo para la oración. Pero ni para el de la comida. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Me levanté. Ay, buenos días, Señor Espíritu Santo, gracias. Aquí estoy. Y ya, esa fue la oración de la mañana. Y la noche, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y me fui a dormir. Eso no es orar. Orar es conversar. Hablar con Dios. No tengo que recordarles a ustedes el tema de la oración, porque yo creo que aquí en la mayoría algunos tenemos tiempito en el Señor, por no decir años, y sabemos que eso no es orar. Porque cuando la oración es la comunicación, la relación
que nosotros tenemos de conversar con Dios y hablar acerca de él. Segundo punto, la oración. Ya dejó de lado la oración, ya no ora. Ya no busca al Señor. No estoy hablando de horas de oración, estoy hablando de comunión. Porque también a veces nosotros oramos y no dejamos a Dios hablar. Decimos, Señor, gracias, pido por esto, pido por aquello, pido por esto, y amén. En el nombre de Jesús, amén. Y no dejamos ese momento de meditación y dejar poner el oído atento que Dios nos quiere hablar. Tercero, ya no me preocupa si no vengo a la iglesia. No me preocupa. Ya no me pasa el día. No voy el miércoles, tampoco voy el sábado. Bueno, el domingo a lo mejor. Bueno, la semana que viene posiblemente. Vamos dejándolo por circunstancias, a lo mejor de trabajo. También tenemos, por decir, una justificación, pero cuando vamos dejando esa comunión de venir a la iglesia, también es como el enemigo está buscando ahí la forma de que nos meta ese virus. Cuando ya no ponemos tiempo para escuchar la voz del Espíritu Santo, ya nuestras decisiones ya no las tomamos. Señor, ayúdame a tomar una decisión. Ya es como un poco más, un síntoma de que mi vida espiritual se está apagando. El Señor nos llama en estos tiempos a ser carbones encendidos, pero algunos estamos volviéndonos carbones que humean. La gente que somos del campo y que sabemos hacer una fogata, un fuego, o los amantes de las barbacoas, ¿cómo se hace un fuego? Un fuego bien hecho. ¿Cómo se hace? Se pone una buena mecha ahí, buena llama y pone los carbones. Algunos todavía no tienen esa fuerza, ese fuego, y va poniéndolo ahí, lo va acercando el calorcito hasta que se va haciendo el fuego. ¿Sí? Pero cuando yo quiero que la brasa se apague, ¿qué hago? Los separo, los disperso. Así pasa, hermanos, con esta situación de enfriamiento espiritual. Nos vamos dispersando, nos vamos alejando del fuego del Señor, que es a través de la lectura, a través de la oración, a través de congregarnos con los hermanos, a tener esa comunión con los santos, a través de dejar de escuchar la voz del Espíritu, nos vamos enfriando y nos dejamos, y ya no somos carbones encendidos como éramos al principio, sino que ahora somos carbones que apenas humean, están ahí como grises, ¿no? Así se ponen, como grises. Algunos queda una chispita por ahí, pero ya nada. Ese es el gran virus que en este momento nos debería nosotros como cristianos preocuparnos. Es verdad que hemos estado tiempo en casa y es verdad que hemos estado buscando al Señor. Y es verdad que hemos estado tratando de meternos más en las cosas de Dios. Pero como el Señor nos llama en este tiempo, mis hermanos, a que nosotros avivemos el fuego de Dios que hay en nuestros corazones, que está dentro de nosotros. Hermanos, ¿qué es avivar? Yo cuando estaba mirando eso, mis hermanos, yo decía, Señor, ¿qué significado tiene avivar? ¿Por qué nos llamas a que tenemos que avivar? Porque no dices tú, nosotros oramos así, digo, yo oro así, y hago un error que yo ore de esta manera. Avívanos, Señor. Yo tengo que avivar. Soy yo la responsable de que el fuego esté avivado. Lo dice la palabra. ¿Qué le dice el apóstol Pablo? Aviva tú el fuego del don de Dios que hay en ti. No dice, ora para que el Señor venga y te mande más fuego. No, dice, tú tienes la responsabilidad. Yo como hija de Dios tengo la responsabilidad de sacudirme en el nombre del Señor y dejar toda ceniza que hay en mi vida y empezar a acercarme más a ese fuego del primer amor al que el Señor me está llamando, a que yo me meta otra vez en Él. Qué rico, hermano, los primeros meses, los primeros años, la primera, no sé cómo decirlo, cuando nosotros buscamos al Señor, nos comíamos el mundo, y estamos llamados a conquistar todo, hermanos. ¿Y dónde quedó? ¿Qué pasó? Nos desanimamos poquito a poco. Vino una prueba, nos desalentamos, salimos de la prueba, pero quedamos un poquito así flojos. Y no hicimos nada para volver a recuperar a esa fuerza del principio, porque somos llamados nosotros. Hermanos, dice la palabra de Dios que el rey David, cuando ya veía que sus días se estaban acabando, llamó a Salomón su hijo. Y una de las cosas que le recomendó fue la misma palabra que recomendó Moisés a Josué, cuando le dijo, esfuérzate. Y David añadió más, y sé hombre. Dios nos llama en esta época, en este tiempo que estamos viviendo, Iglesia de Jesucristo, a esforzarnos y ser hombres y mujeres de Dios. Y como se dice la palabra, irreprensibles.
Pero ¿de qué forma podemos hacerlo si nosotros estamos dispersos como carbones humeantes y no estamos unidos como carbones encendidos? Avivar, hermanos. Avivar es hacer un fuego que arda mucho. Avivar también lo utilizan en la relación de esposos, de matrimonios, que no se apague la llama del amor entre los matrimonios. Avivar es poner leña a algo para que haga más combustión. El Señor nos está llamando en este tiempo a que nosotros avivemos ese fuego a través de buscar más su rostro, mis hermanos. Recuerde que este versículo que acabamos de leer, mis amados, segunda de Timoteo, que hemos leído del 6 al 9, está hablando el apóstol Pablo a un joven llamado Timoteo. Digo un joven porque la Biblia dice que él era joven. Porque en la epístola, la primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo le habla de una manera paternal a Timoteo. Y le dice: Timoteo, que nadie tenga en poca tu juventud. Timoteo, aléjate de las pasiones juveniles. Timoteo, esfuérzate, que nadie te menosprecie por ser joven. Pero en la carta número 2 vemos a un apóstol Pablo que se presenta ante Timoteo, no de esa manera paternalista, sino le dice: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Le está hablando, haciéndole una carta con unas recomendaciones ante los tiempos que se encontraba viviendo Timoteo, que no son mejores de lo que nosotros estamos viviendo ahora. Timoteo era pastor de una de las ciudades más pervertidas de Asia. Era conocida como la feria de la vanidad de Asia. Se les hace difícil imaginárselo. Era un poco casi igual de lo que estamos viviendo. Ahí daban sacrificios a Diana, era su diosa. Y todo eso le tocó vivir a Timoteo, hacer frente a esa situación. Y seguramente el apóstol Pablo sabía que Timoteo se estaba sintiendo frágil ante la situación que le tocaba como pastor sobrellevar. Se daba cuenta que Timoteo posiblemente se estaba encontrando con dificultades como pastor muy difíciles de salir adelante. Por eso en esta segunda carta le hace una recomendación tan valiosa a él como persona, como dijo amado Timoteo, le dice: hijo mío, aviva el fuego. Es lo que el Señor en esta mañana de igual manera nos habla con autoridad y nos dice: hijo mío, hija mía, aviva el fuego. La iglesia de Efeso era una iglesia, hermanos, como dice en el libro de Apocalipsis, que ahora lo leeremos. Era una iglesia que estaba siempre haciendo cosas, preparando cosas y sirviendo al Señor y aborreciendo lo que Dios aborrecía. Pero ¿qué pasaba con esta iglesia? Que había perdido el primer amor. Se había enfriado su primer amor. Hermanos, iglesia del Señor, los tiempos son difíciles. Es necesario que nosotros avivemos ese primer amor que el Señor quiere. ¿Cómo tenemos que avivar ese fuego, mis hermanos? Volver a la lectura y a la meditación de la palabra. Siempre hay tiempo para ello, hermano. Pero nosotros tenemos que tener esa decisión de buscar cada día más el rostro del Señor. No dejar de lado la oración como que fuera una rutina. La oración es la comunicación con Dios. Usted dice, a veces, hermano, dice: yo no sé por qué el Señor a mí no me habla. ¿Por qué el Señor a mí no me dice lo que yo le estoy pidiendo? ¿Cuánto tiempo pasas hablando con el Señor? Tú no puedes conocer a una persona si solamente le hablas los domingos cuando venimos aquí a la iglesia. Tú no puedes conocer a una persona que ves a lo mejor una vez al mes. No puedes conocerla. ¿Cómo tienes que conocer a esa persona? Siempre hablando con ella, siempre manteniendo comunicación. Así mismo es el Señor. El Señor no es una rutina. El Señor es una forma de vida. Cuando nosotros buscamos al Señor de corazón, ese fuego, hermano, que solamente lo da Dios. Miren, mis amados, la palabra del Señor nos enseña que cada vez que Dios quería manifestarse a su pueblo, se manifestaba a través de ¿qué? Fuego. ¿Qué le falta a la iglesia en estos tiempos? Fuego.
Dese cuenta que nosotros somos la representación de Cristo aquí. En este momento nosotros somos sus embajadores. ¿Cómo pueden ser embajadores que no representan en verdad a dónde van o de dónde han venido? Porque del Señor hemos venido. ¿Cómo podemos nosotros si no estamos encendidos en ese fuego? Mis hermanos, los grandes avivamientos, hermanos, no se hacen con muchísima cantidad de personas. Los grandes avivamientos empiezan con 2, con 3. Los grandes avivamientos se hacen con corazones que ardan en el fuego de Dios, mis hermanos. Dios está llamando a un gran avivamiento a su pueblo, pero es necesario que nosotros como iglesia estemos encendidos. El Señor se manifiesta a través del fuego. El Señor, después de ver a Israel y escuchar su clamor, después de 400 y más años allí, el pueblo llorando y encarcelado en medio de Egipto, dice la palabra del Señor que el Señor se le apareció en una zarza con fuego ardiendo. Y así le habló a Moisés. Cuando Dios quiso hablar a su pueblo en medio de todos aquellos enemigos que tenía Israel, delante de Eliseo, el profeta que Dios levantó, dice la palabra del Señor que hicieron el altar tan grande en un tiempo de sequía porque los cielos se habían cerrado para ver cuál era el Dios que en verdad era verdadero Dios. Dice la palabra del Señor que estaban ahí, ustedes saben la historia, que estaban hasta que se sajaban el cuerpo para demostrar y llamar a su Dios. Y ese Dios no les contestó. Pero dice la palabra del Señor que aún más echaron hasta agua. Miren que era un tiempo de sequía, no sé de dónde sacaron el agua. La Biblia dice que echaron agua sobre ese altar. Sobre ese altar echaron agua. Y él clamó. ¿Y cómo Dios se manifestó? Con fuego. Dios se manifiesta a través de fuego. Estaban reunidos. Allí en Pentecostés, dice la palabra de Dios, estaban reunidos todos ahí orando, clamando, esperando y pidiendo lo que el Señor les había prometido. Y el Señor, ¿qué derramó? Fuego. Dicen que eran como llamas ardiendo sobre sus cabezas. El Dios de Pentecostés, el Dios de Elías, el Dios de Moisés y el Dios de todos los hombres de Dios y de las historias que nos cuenta la Biblia, es el mismo Dios que tenemos hoy. No ha cambiado. Hemos cambiado nosotros, que hemos dejado el primer amor. ¿Dónde están sus sueños en el Señor? ¿Dónde están sus anhelos en el Señor? ¿Dónde estamos, iglesia de Jesucristo? Zaragoza pide un avivamiento. Y ese avivamiento no se hará ni con espada ni con ejército. Ese avivamiento se hará con los hijos de Dios que andan en el fuego del Espíritu Santo. Porque no será como nosotros queremos, ni siquiera como nos imaginamos o como podríamos nosotros querer pensar. Será de una manera que nosotros nos vamos a asombrar y vamos a decir, ese es el Dios que nosotros le servimos. Un Dios que no está encasillado, no está, como dice, cuadriculado. Es un Dios que tiene potestad para hacer las cosas más asombrosamente de lo que nosotros podemos tan siquiera imaginar o poder esperar. Hermano, el Dios de Elías es su Dios. Él va a hacer prodigios y milagros, pero necesitamos corazones que ardan en el fuego del Espíritu Santo. Y no podemos arder si nosotros no buscamos de Dios, si nosotros no nos metemos en el fuego del Señor, mis hermanos. Y ese fuego solamente se hace uniéndose a la llama, a esa llama. Dice la palabra de Dios que Juan el Bautista decía, viene a mí, detrás de mí uno que va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Fuego de Dios para tu vida, mi hermano. Señor, quiere que tu corazón se arda, que tu corazón se queme así, que arda profundamente, como dijo Jeremías, tengo algo dentro de mí que me arde, que no lo puedo soportar y tengo que hablar porque no puedo resistirlo. Ese es el fuego, iglesia de Jesucristo. Despierta, que el que te llamó una vez te sigue llamando hoy. No ha cambiado el llamado, no ha quitado tu nombre de la lista que iban a marcar historia en estos tiempos. Él sigue contando contigo. Dice la palabra del Señor que Él ya tiene ese propósito con tu vida. Pero ¿qué pasa si nosotros no nos acercamos a ese fuego? Estamos tardando ese propósito, estamos demorando lo que Dios va a hacer. Estamos demorándolo. Muchos de los que estamos aquí somos hijos de cristianos, somos hijos de pastores, somos nacidos en la cuna del Señor, nos hemos criado de pequeños,
tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hombros. Tenemos una gran responsabilidad. Porque hay el Señor, así como nos dice en 2 de Timoteo, dice que impuso las manos. Y fueron, hasta profecía hubo sobre Timoteo. Hasta hubo una reunión de presbiterio para nombrar a Timoteo. Y aún más vino el apóstol Pablo y puso sus manos sobre Timoteo. A lo mejor sobre ti nadie ha puesto posiblemente las manos todavía, pero hay un llamado de Dios ardiendo en ti. Déjalo que salga a flote. Déjalo que ese amor que el Señor te está llamando a que florezca de verdad en tu corazón empiece a arder hoy. Pero esfuérzate. 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 Que nadie te mine la carrera. Que nadie te deje sin fuerzas. No te desanimes, hermano. Hoy hemos escuchado testimonio de cómo a lo mejor, posiblemente por una persona o por algo, no sé, te desanimas. No. Mirad siempre al Señor, mis hermanos. Nosotros puestos los ojos en Jesús, dice la palabra, autor y consumador de la fe. Uniéndonos con los hermanos, no descuidemos la relación entre hermanos, no descuidemos nuestro vínculo como iglesia. Porque si nosotros queriendo acercarnos a otro fuego, pues ¿saben lo que pasa, hermano? Cuando nosotros descuidamos el fuego de Dios en nosotros, andamos buscando fuego extraño. Andamos buscando otro fuego. ¿Sabe a quién le pasó eso? A Pedro. Dice la palabra del Señor que luego que Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a Malco y Jesús se la volvió a poner, dice que Pedro empezó a seguirlo de lejos a Jesús. A veces nosotros le hemos fallado al Señor y hemos cometido alguna cosa y en vez de buscar el arrepentimiento y acercarnos más al Señor, empezamos a seguirle al Señor de lejos. De lejito, ahí está el Señor, sí, yo sé, yo lo amo al Señor, el Señor me ama a mí, pero de aquí, de lejito. Sí, yo sé que están orando por mí, como decía el hermano que la joven decía, estoy bajo la promesa. Estoy bajo la promesa. El Señor tiene hijos, no tiene nietos. El Señor nos está llamando a cada uno de forma individual. ¿Y qué le pasó a Pedro? Dice la palabra del Señor que Pedro se acercó a una fogata que hicieron allí en ese momento. Porque estaba mucha gente esperando ver lo que pasaba con Jesús. Y que Pedro se acercó allí a calentarse, seguramente porque hacía frío. Pero alejado de Jesús. Alejado de Jesús. Pero ¿sabe lo que pasa, hermanos? Que nosotros como hijos de Dios, aquí lo tenemos grabado. Y no lo reconocen. A veces nos acercamos a personas que no tienen nada de Dios y siempre te dicen, tú tienes algo diferente. A lo mejor eres cristiano. No. Porque ¿sabes lo que pasa? Cuando nosotros nos alejamos a fuegos extraños y andamos con gente que no es de Dios, eso nos hace negar a Dios. A él sí le pasó a Pedro y lo negó 3 veces. Primero cuando le preguntaron. Segundo cuando la mujer le inquirió y le dijo, tú eres de ellos. Hablas como ellos. No. Y la mirada de Jesús, hermanos, se cruzó con la mirada de Pedro a la 3ª vez que él lo negó. ¿Qué pasa, iglesia, cuando nosotros buscamos lo que Dios en abundancia tiene para nosotros y vamos a buscar fuego extraño? Nos alejamos de Dios de tal manera, hermanos, que andamos buscando en las amistades ese fuego que Dios nos da. Andamos buscando en la vanidad de este mundo lo que el Señor nos da. Andamos buscando en otras personas, en las parejas, en los hijos, lo que Dios nos puede dar. Y nos alejamos de Dios. Y lo empezamos a mirar de lejos. Pero bendita sea la palabra de Dios cuando dice que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, te van a zarandear, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no decaiga. El Señor también sabe por dónde vamos a caminar. El Señor sabe también lo que vamos a hacer. Y también sabe cuándo lo vamos a negar. Pero sus ojos no se quitan de nosotros, hermanos. Sus ojos siguen puestos en nosotros. Y ahí está, bendito Dios, que vino Pedro y se arrepintió y pudo volver y ser Pedro, lo que Dios había dicho de él: sobre ti edificaré mi iglesia. Fue el primero de los apóstoles. Dios no deja de lado lo que ha dicho de ti. Él sigue contando contigo. Pero así como el Señor cuenta contigo, el Señor te dice en esta mañana: aviva el fuego de Dios que hay, del don de Dios que hay en ti. Iglesia, deja la pereza, deja el desánimo, cierra tus oídos a lo que dicen los demás. Solamente busca la palabra de Dios y el Espíritu Santo
Él te va a redarguir, Él te va a corregir, Él te va a enseñar. Porque si tú te empiezas a juntar con amistades que no tienen nada de Dios, dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, que las malas costumbres, las malas amistades dañan las buenas costumbres. ¿Sí? ¿Qué puedes encontrar en el mundo, hermano? Nada. El mundo no puede encontrar nada, es uno de los más buscados. Cuando tú estás en el Señor, está en la lista de los más buscados. Y vas y te metes en la boca del lobo. ¿Qué crees que va a hacer Satanás contigo? No te va a ir nada bien. Vuélvete al Señor. Vuélvete al Señor. Vuélvete al primer amor. Para terminar, mis hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. En Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a leer la carta de Efesios para terminar. Apocalipsis, capítulo 2. Del versículo 1 al 5. Escribe el ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Quitaré el candelero de su lugar. El símbolo de los judíos, el candelero de 7 brazos, de 7 copas, significa santidad, significa la misma presencia de Dios. Si tú me dices, hermano, yo me esfuerzo por esto, yo hago esto, yo hago aquello, yo esto, mira lo que te dice el Señor hoy. Hermanos, cuando yo cogí el coronavirus, la primera cosa que yo pensé, y se lo digo así, y viene a colación con esto: yo he hecho todo lo que tenía que hacer, me he cuidado de todas las formas posibles, de dónde lo cogí, cómo lo cogí. Eso fue lo primero que me pensé para mí, reprenderme a mí mismo, en dónde yo lo había cogido. El Espíritu Santo me hizo entender que todo esto para nuestra enseñanza, porque yo no puedo, dice la palabra del Señor, pensar que yo soy ya perfecto en mi andar, cuando la palabra del Señor me enseña que siempre Dios tiene que examinar mi corazón, como dijo David, y mira si hay caminos de maldad, y guíame, examíname y corrígeme. Yo pensé que lo había hecho todo. De la misma manera, hermanos, a veces pensamos que estamos haciendo todo, pero por un lado se entra el enfriamiento espiritual. De ese virus que le estoy diciendo que es el que estamos viviendo en estos tiempos, y se está dispersando el enfriamiento espiritual, que dejamos el primer amor. O estamos como Pedro, siguiéndolo de lejos y buscando fuegos extraños para querer nosotros calentarnos. El Señor quiere que nos acerquemos a Él, que nosotros los busquemos a Él, pero de corazón, mis hermanos. Solo eso está en nuestras manos. El Señor no va a hacerlo por nosotros, mis hermanos. El Señor quiere que usted avive el fuego que hay en su corazón, no nosotros. Usted tiene que hacer esa parte, usted tiene que hacer ese trabajo, mis hermanos, porque Dios nos está llamando a que nosotros dejemos de hacer las cosas malas y empecemos a hacer las cosas buenas. Vamos a ponernos de pie, iglesia. En el nombre del Señor. En la primera carta de Timoteo, capítulo 4, me parece, Pablo ya le iba previniendo a Timoteo, diciéndole que no se desanimara ni dejara de hacer lo que tiene que hacer.
Iglesia del Señor, hoy nos dice la palabra, tenemos que predicar, hablar la palabra, no dejar apagar el fuego de Dios en nuestras vidas, volver al primer amor y sobre todo, estamos llamados a un avivamiento y ese avivamiento somos nosotros como iglesia, unidos en carbones encendidos. Busque gente de Dios, hermano. Usted dice, ay, pero yo estoy sola, a mí nadie me llama. No espere que la llame, usted busque. O al que busca haya. Usted quiere más de Dios, busque. Usted quiere conversaciones de Dios, busque gente de Dios. No se junte a cualquiera. No se busca más las amistades fuera. Busque gente de Dios para orar. No solo para conversar, que también es bueno, pero para orar. Busque manera, hermano, vamos a orar en la iglesia, venga, vamos a orar, vamos a hacer esto, vamos en el nombre del Señor, porque así es que se aviva el fuego, con gente que busca igualmente que tú, porque si te unes con un perezoso, ¿qué vas a coger? ¿Ves? Si te juntas con ¿cómo se dice? El que junta con lobos y aprende, pues eso, si tú te dejas, vas alejando, vas con un flow, pues no esperes avanzar, júntate con gente de Dios, busca más del Señor en oración, sobre todo, acércate al fuego del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en esta mañana, Señor, tu palabra ha sido expuesta, Señor. Señor, he dicho lo que tú me has mandado a decir, Señor. He cumplido, Señor, con este mensaje que ha pasado por mí y primero ha sido para mí, Señor. Para despertar, Señor, de todo lo que el enemigo, Señor, ha querido traer sobre nuestras vidas a través de estos meses, Señor. Desánimo, desaliento. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret lo vencemos en el nombre del Señor. Oh, Señor, ayúdanos a esforzarnos, Señor. Oh, Señor, a alabarte a ti, Señor, con nuestras gargantas, como dice en el libro de Salmos, Señor. Y, Señor, y con espadas desenvainadas de doble filo, proclamando tus maravillas, Señor. Porque tú estás llamando a tu iglesia que se levante, Señor, en ese fuego de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a buscar tu rostro. Oh, Señor, a no dejar de lado, Señor, el primer amor, sino volver a enamorarnos de ti como en los primeros días, Señor. Oh, Señor, a querer alcanzar más almas para ti. A querer buscar, Señor, Dios mío, más personas que escuchen tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, haz los instrumentos tuyos, Señor. Que podamos arder en ese fuego, Señor. Oh, Señor amado, porque tú estás ahí dispuesto, Señor, a mandar ese fuego, Señor, en nuestros corazones. El Espíritu Santo ya está en nosotros, Señor. Ayúdanos a arder en ti, Señor. Ayúdanos a arder, Señor, porque queremos tu presencia en nuestras vidas, Señor. Oh, Señor, perdónanos si no sabemos cómo hacer las cosas, Señor. Pedimos tu dirección en esta mañana, Señor. Ayúdanos, Señor. Sigue trayendo revelación a tu iglesia, Señor amado. Oh, Señor, ayúdanos a despojarnos de todo peso que nos asedia en esta carrera, Señor. Ayúdanos, Señor, a unirnos más, Señor, como iglesia, Padre. Ayúdanos, Señor, para que este fuego siga creciendo, Señor. Porque queremos, Señor, Padre Santo, formar parte de este avivamiento, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te damos gracias por tu palabra, Señor, que no volverá vacía. Amén. Sino que caerá en los corazones, Señor, de todos aquellos que están dispuestos a recibirla, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis amados. Amén. Aleluya.